Muy buen día. Vamos a hablar acerca de los aspectos teóricos jurídicos del comerciante individual y del comerciante social. Vamos a comenzar diciendo que el comerciante individual se refiere a aquella persona natural que ejecuta actos de comercio masivos, es decir, que son actos numerosos. Es comerciante individual aquella persona que, teniendo capacidad para contratar, cumple con las tres características básicas para ser comerciante. La primera es que realiza actos de comercio. La segunda es que realizar esos dichos actos de comercio de forma habitual. Y la tercera, que para él estos actos sean con propósitos de obtener beneficios económicos o patrimoniales, es decir, beneficios propios. Por otra parte tenemos el comerciante social o la sociedad, que es una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el móvil de lucro, a fin de repartirse los beneficios de los negocios al cual van a dedicarse. Cada una de estas cosas que tienen que cumplir el comerciante social y el comerciante individual vamos a verlas a continuación y que son reguladas por el Código de Comercio. Como ya se mencionó, el comerciante individual se refiere a las personas naturales que ejecutan actos de comercio masivos y que también tienen la capacidad de contratar y que además cumplen las tres características básicas que ya mencionamos. Son capaces de ejercer el comercio las personas naturales que, según el Código Civil, son capaces para obligarse, los menores que teniendo 18 años cumplidos hayan sido habilitados de edad, los mayores de 18 años que obtengan autorización de sus representantes legales para comerciar, la cual deberá ser constituida en una escritura pública, y los mayores de 18 años que obtengan una autorización judicial. Esas autorizaciones son irrevocables y deben ser inscritas. El menor cuyo representante legal o guardador se niegue a dar la autorización para recurrir al juez a fin de que califique sumariamente el diseño. El menor de 21 años y mayor de 18 años que no tenga representante alguno podrá ocurrir al juez para que éste sumariamente lo autorice a ejercer el comercio. En ambos casos, la certificación de la sentencia afirmativa del juez deberá inscribirse en el registro de comercio. Los menores pueden hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones que contraigan como comerciantes, y, en general, se reputarán como mayores de edad a los efectos legales mercantiles, sin estar sujetos a las restricciones del Código de Comercio. Las personas que carecen de capacidad o de habilidad para ejercer el comercio no podrán ser titulares de empresas mercantiles, salvo lo dispuesto a continuación. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil y cuando se declare sujeto a curatela de un comerciante, el juez decidirá sumariamente y con informe de dos peritos si la empresa ha de continuar o debe liquidarse, y en ambos casos se deberá establecer en qué forma y condiciones, pudiendo establecer las limitaciones que el juez juzgue oportunas. Si el causante hubiera sido dispuesto a algo sobre ello, se respetará su voluntad cuando no ofrezca grave inconveniente del juicio del juez. El comerciante social, concepto y formas de constitución. Sociedad es una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades, a fin de repartirse los beneficios de los negocios al cual van a dedicarse. Estas sociedades son constituidas a través de escritura pública de constitución, la cual deberá ser registrada a través de un notario. La entidad resultante es considerada distinta de los socios que la integren. Formas de constitución. Los llamados comerciantes sociales están constituidos por las sociedades que ejercen actos de comercio, publicidad de los mismos y que presten un servicio o un bien al público a cambio de una remuneración cuantificable. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capitales. Ambas pueden ser de capital variable. Sociedades de personas. En las sociedades de personas, la calidad personal de los socios es la condición esencial de asociarse. Su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. Los miembros que integran las sociedades de personas responden de las obligaciones sociales de forma ilimitada y solidariamente entre ellos y la sociedad. Si ésta es de nombre colectivo y por el monto de sus aportaciones, si la sociedad es de responsabilidad limitada. Sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. Esta se constituirá siempre bajo razón social, y cuando en ella no figure todas, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes, por ejemplo, y hermanos. La administración de esta sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas a ella. En efecto de pacto que limite la administración o algún socio, todos serán administradores y tomarán sus acuerdos por mayoría. El administrador podrá otorgarse poderes especiales a terceros,
pero en ningún caso podrá delegar su cargo y éste deberá remitir información financiera al menos una vez al año a los socios. Estas sociedades forman una reserva legal que será del 5% de la utilidad neta y con un límite legal que no excederá la sexta parte del capital social. Sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples. Cuando estas sociedades se constituyan, deberá expresarse en la escritura quiénes son los socios comanditados y quiénes son los socios comanditarios. Se constituye siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más comanditados y cuando en ella no figure la de todos estos, se le añadirán las palabras y compañía u otros equivalentes. A la razón social se le agregará siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviación S en C. Si este se omitiera, se presumirá que es una sociedad en nombre colectivo. Sociedad de responsabilidad limitada. Esta puede constituirse bajo razón social o denominación. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación se forma libremente, pero debe ser distinta a la de cualquier sociedad ya existente. Inmediatamente debe presidir de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. La omisión de esta hará responsable solidario e ilimitadamente a todos los socios. La participación social nunca estará representada por títulos valores en acciones. El capital social se dividirá en participaciones sociales que pueden ser de valor y categorías diferentes. No se admite que sean aportes industriales. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar suscrito íntegramente. Podrá exhibirse como mínimo el 5% del valor de cada participante social. Sociedades de capitales. En estas sociedades, la calidad personal de los socios o accionistas no influye, de modo esencial, en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en aportes alícuotas representados por títulos valores llamados acciones. Los accionistas se limitarán en cuanto a la responsabilidad del valor de sus acciones. Los accionistas se limitarán en cuanto a la responsabilidad del valor de sus acciones y serán de valor nominal de $1 o múltiplos, el cual cada uno de estas es indivisible. Sociedades anónimas. Se constituirán bajo denominación y que se formará de manera libre sin más limitaciones que de ser distinta de cualquier otra sociedad existente, e irá inmediatamente seguida de las palabras S.A. La omisión de este requisito acarrea responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y los administradores. Para su constitución se requiere que el capital social no sea inferior a $2.000 de los Estados Unidos y que éste sea íntegramente suscrito. Que se pague en efectivo cuanto al menos el 5% del valor de cada acción. Que se satisfaga íntegramente pagada la cuarta parte del valor de cada acción cuando su pago se haya de efectuarse en todo o en parte, con bienes distintos del dinero. En todo caso, deberá estar íntegramente pagada la cuarta parte del capital social de fundación. Se constituirá por escritura pública después de haberse llenado las formalidades necesarias. Sociedad en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditados responden ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Los comanditarios solo están obligados en el límite del valor de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones se constituye bajo una razón social que se forma con el nombre de uno o más socios comanditados, seguido de las palabras y compañía u otras equivalentes. A la razón social se le agregarán las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S en C. Regulaciones comunes a las sociedades. Régimen de capital fijo y de capital variable. Cualquier clase de sociedad podrá adoptar el régimen de sociedad de capital variable. Cuando se adopte este régimen, el capital social será susceptible tanto en el aumento por aportación posteriores o por la admisión de nuevos socios, como de disminución por retiro parcial o total de algunas aportaciones. También podrá comprenderse dentro del régimen adoptado en este capítulo el aumento del capital por capitalización de reservas y utilidades, o por revalidación del activo o la disminución del mismo capital por desvalorización del activo. Las sociedades de capital variable se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad de que ésta se trate, y por las de la sociedad anónima relativas a balances, responsabilidad de los administradores y vigilancia del auditor, salvo las modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Deberán añadirse siempre a la razón social o denominación propia del tipo de sociedad de que se trate las palabras de capital variable o sus abreviaturas de CB. La escritura social de toda sociedad de capital variable debe contener, además de las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad,
las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social. En las sociedades por acciones, el pacto social y, en su defecto, la Junta General Extraordinaria fijará los aumentos del capital, lo mismo que la forma y término en que deban hacerse la correspondiente emisión de acciones en cada caso. En la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada y en la de comandita por acciones, se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior al que se fije en los artículos correspondientes. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Queda prohibido a las sociedades anunciar al mismo tiempo el capital mínimo, el capital cuyo aumento esté autorizado o simplemente el capital social, sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que contrahieran este precepto serán responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que se causen. Todo aumento o disminución de capital social deberá de inscribirse en un libro de registros que al efecto llevará la sociedad, el cual podrá ser consultado por cualquier persona que tenga interés en ello. Fusión y transformación de sociedades. Hay fusión cuando dos o más sociedades integran una nueva o cuando una ya existente absorbe a otra u otras. La nueva sociedad o la incorporante adquiere los derechos y contrae todas las obligaciones de las sociedades fusionantes o incorporadas. Cuando de la fusión de varias entidades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rigen la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer. Si la fusión es por una absorción, deberá modificarse la escritura de la sociedad incorporante. El acuerdo de fusión deberá ser tomado por cada sociedad en la forma que corresponda resolver la modificación de su pacto social, y debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio de cada una de las sociedades fusionadas, debiendo anotarse marginalmente en las inscripciones de las escrituras sociales de tales sociedades. Hecho el registro, deberá publicarse dicho acuerdo y el último balance de las sociedades. La fusión se ejecutará después de los 90 días de las referidas publicaciones, siempre que no hubiese oposición dentro de dicho plazo. Todo interesado puede oponerse a la fusión, que se suspenderá en tanto no se ha garantizado su interés suficientemente conforme al criterio del juez que conozca de la demanda. Pero no será necesaria la garantía si la nueva sociedad o la incorporante la ofrecen en sí mismas de manera notoria. Si la sentencia declara que la oposición es infundada, la fusión podrá efectuarse tan pronto como aquella cause ejecutoría. Los representantes de las sociedades fusionadas redactarán un nuevo pacto social o las modificaciones necesarias en el de la sociedad absorbente. El nuevo pacto o las modificaciones deberán ser aprobadas por las sociedades con los mismos requisitos exigidos para el acuerdo de fusión. La ejecución de la fusión corresponderá a quienes especialmente sean designados y en efecto de designación a los administradores de las sociedades que van a fusionarse. La fusión se hará constar en escritura matriz y en el testamento de la misma se inscribirá en el registro de comercio y surtirá efectos a partir de la fecha de su inscripción. Para efectos de inscripción, el registrador deberá comprobar, según el caso, que no se trate de una fusión sujeta a notificación según la ley de competencia, que cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Competencia, que se ha realizado la notificación de ley a la Superintendencia de Competencia sin que éste hubiese sido emitido resolución alguna en el plazo estipulado. Hecha la inscripción, la personería jurídica de las sociedades fusionadas o incorporadas quedará extinguida. Los socios de las sociedades fusionadas que vengan a ser socios de la sociedad nueva o de la absorbente recibirán participaciones sociales o acciones en la proporción que sea equivalente a las que anteriormente tenían, salvo convenio. Toda sociedad de cualquier tipo que sea podrá adoptar otro tipo legal, así como las de capital fijo podrán ser transformadas en sociedades de capital variable o viceversa, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley. El acuerdo de transformación deberá tomarse por la sociedad con los mismos requisitos que cualquier modificación al pacto social. Si la transformación implica la conversión de la responsabilidad ilimitada de uno o varios de los socios a responsabilidad limitada, estos continuarán respondiendo ilimitadamente por todas las operaciones realizadas antes de la validez del acuerdo de transformación. Para la transformación de una sociedad de personas a una sociedad de capital previamente,
deberá efectuarse con el avalúo por el auditor autorizado, emitiendo certificación dentro de los 3 días hábiles siguientes de efectuadas la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Igual requisito deberá cumplirse para la ejecución del acuerdo de fusión de sociedades de esta naturaleza. Dicho valor se hará constar en la escritura social. Liquidación de sociedades. Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica para los efectos de esta. A su razón social o denominación se agregará la fase en liquidación. A quien corresponda el nombramiento de liquidadores tendrá competencia también para fijar el plazo que deba de practicarse la liquidación, el cual no podrá exceder de 2 años. Cuando el plazo de la liquidación haya sido acordado por un periodo menor a los 2 años, podrá prorrogarse hasta cumplir el plazo máximo señalado. Corresponderá a la Junta General el acordar las prórrogas respectivas y de dichos acuerdos deben inscribirse en el registro de comercio. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán administradores y representantes de la sociedad, y responderán personalmente por los actos que ejecuten cuando se excedan de los límites de su cargo. A falta de disposición del pacto social, el nombramiento de los liquidadores será por acuerdo de los socios y en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución. Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que se detallan anteriormente, lo hará la autoridad jurídica, a petición de cualquier socio o de la Fiscalía General de la República. Mientras no haya inscrito en el registro de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su cargo sin perjuicio de la responsabilidad de uno o de otros, si la inscripción no se practicara por dolo o negligencia. La liquidación se practicará con arreglo a las normas fijadas en el pacto social y, en su defecto, de conformidad con los acuerdos de los socios tomados por las mayorías necesarias para modificar dicho pacto y con las disposiciones establecidas. Los liquidadores tendrán las suficientes facultades de concluir las operaciones. Los liquidadores tendrán las siguientes facultades: concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba de la sociedad y pagar lo que ella deba, tomando en cuenta las obligaciones fiscales y las derivadas del cumplimiento de sus obligaciones de comerciante. Vender los bienes de la sociedad. Practicar el balance final de la liquidación, que debe de someterse a discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Depositar en el registro de comercio el balance final una vez aprobado por la Junta General de Accionistas. Dicho balance se publicará en el órgano oficial del registro de comercio para efectos de publicidad material. Liquidar a cada socio su participación en el haber social y otorgar la escritura de liquidación y obtener su inscripción en el registro de comercio. Queda terminantemente prohibido a los liquidadores iniciar operaciones sociales nuevas. En la liquidación de las sociedades de personas, una vez pagadas las deudas sociales, el remanente se distribuirá entre los socios conforme a las siguientes reglas. Si los bienes que constituyen el haber social no son fácilmente divisibles, se repartirán en la proporción que corresponda a la participación de cada socio. Si entre los bienes que constituyen el activo social se encontraren los mismos que fueron aportados por algún socio u otros de idéntica naturaleza, dichos bienes deberán ser entregados de preferencia al socio que los aportó, si se puede realizar cómodamente y el pacto social lo permite. Los bienes se fraccionarán en las partes proporcionalmente respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere. Una vez formados los lotes, él o los liquidadores comunicarán a los socios a una junta en la que se les dará a conocer el proyecto respectivo, y aquellos gozarán de un plazo de 8 días hábiles a partir de la siguiente fecha de la junta para solicitar modificaciones si creyeren perjudicadas sus derechos. Si los socios manifestaren expresamente su conformidad o si durante el plazo que se acaba de indicar no formularen observaciones, se le tendrá por conformes en el proyecto y él o los liquidadores harán su respectiva adjudicación, otorgándose en su caso los documentos que procedan. Régimen aplicable a las sociedades extranjeras que funcionen en el país. Las sociedades extranjeras que desean realizar actos de comercio en El Salvador, fijando domicilio en el país o estableciendo sucursales, deberán registrarse en el registro de comercio para la obtención del registro mencionado. El representante legal de la sociedad extranjera o su apoderado deberá presentar solicitud acompañada de los documentos siguientes: estatutos que comprueben que la sociedad está legalmente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. Documentación probatoria que la decisión de fijar domicilio en El Salvador o de operar en el país ha sido válidamente adoptada de conformidad a sus estatutos.
poder con que actuará el representante de la sociedad extranjera, el cual señalará las facultades de éste en forma amplia, clara y precisa. El capital social suficiente para realizar las actividades sociales cuyo ingreso se comprobará con el registro de inversión extranjera. Balance inicial certificado por un contador público autorizado en el país de la sociedad extranjera o de la sucursal que se pretende, en el cual se refleje su capital social. En la solicitud respectiva, la sociedad o sucursal que sea extranjera deberá protestar sumisión a las leyes, tribunales y autoridades de la República de El Salvador en relación a los actos, derechos y obligaciones que adquiera en el territorio salvadoreño o que hayan de surtir efecto en el mismo. Vigilancia del Estado a las sociedades. El Estado ejercerá su vigilancia sobre las sociedades y las actividades mercantiles que este código señale mediante la oficina siguiente. La Superintendencia del Sistema Financiero, que vigilará a las sociedades que se dediquen a las operaciones bancarias, financieras, de seguros y de ahorro. La Superintendencia de Valores, que vigilará a las sociedades que se dediquen a operaciones en el mercado bursátil. La Superintendencia de Pensiones, que vigilará a las sociedades que se dedican a la administración de las pensiones. Y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que ejercerá la vigilancia en todos los demás casos que no sean comprendidos sobre el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, salvo las excepciones establecidas en el Código. Las oficinas que ejercen la vigilancia del Estado tendrán las facultades y ejercerán las funciones que sean asignadas. La intervención de estas oficinas que ejercen la vigilancia por parte del Estado en el funcionamiento de las sociedades se limita a la separación de determinados administradores y a la sustitución de los mismos por las personas que, conforme a los pactos respectivos, a las leyes y a la voluntad de los socios, sean llamados al efecto. Esta facultad solo puede ser ejercida en los casos que sean expresamente establecidos en la legislación vigente. Lo dicho es sin perjuicio de la facultad de imponer las multas a las entidades que sean vigiladas o a sus miembros y administradores en los casos que se refiera y en la cuantía que lo determine la ley respectiva.